Muy buenos días con todos, bienvenidos a la capacitación de manejo ambiental de la empresa Molino San Luis. Vamos a presentar algunas consideraciones que se deben tomar en cuenta al momento de realizar nuestras actividades. Vamos a hablar sobre la gestión de residuos que está dentro del plan de manejo ambiental que lleva la empresa. Primero es necesario conocer la clasificación de los residuos. Los residuos se clasifican en no peligrosos y peligrosos. Esto debido a que hay algunos desechos que tienen características específicas que, como vemos en la parte de la descripción de los peligrosos, pueden ser corrosivos, reactivos, tóxicos, inflamables, infecciosos o radiactivos. Ya vamos a ver más adelante de qué trata cada uno. Aquí tenemos algunos desechos que se consideran no peligrosos y peligrosos. Los no peligrosos pueden ser reciclables, por ejemplo, el papel, cartón, periódico, envases plásticos limpios. Aquí tenemos algunos envases de productos químicos que al ser enjuagados pueden ser reutilizados en otros productos químicos igual o almacenamiento de algún contenido. Y los desechos orgánicos que pueden ser reutilizados para hacer compost, humus, etc. Tenemos aquí también algunos desechos considerados peligrosos, como son los filtros o envases con aceites usados o productos químicos, los cartuchos con tinta, los toners o las luminarias fosforescentes o los focos ahorradores, que son productos que contienen sustancias tóxicas. Por ejemplo, el aceite usado es tóxico e inflamable. La tinta de los toners y los cartuchos, al exponernos mucho tiempo a nuestra piel o al inhalar los vapores que genera, puede ser también tóxico. O, por ejemplo, los focos ahorradores o estas luminarias tipo tubo contienen mercurio dentro de su composición, y el mercurio es un metal que es volátil, es decir, ingresa fácilmente por nuestro sistema respiratorio y nos genera afecciones a nuestros pulmones, a todo el tracto respiratorio. Entonces es importante identificar cuáles son los desechos y cuál es su peligrosidad. Aquí podemos ver las características que les mencionaba antes. Cuando un desecho es inflamable, quiere decir que es fácil de generar incendios, es fácil que puede ser utilizado como combustible. Por ejemplo, la gasolina, el aceite usado, etcétera, etcétera. Corrosivos son productos químicos que son capaces de corroer metales, son capaces de generar quemaduras al contacto con la piel. Los reactivos quiere decir que generan algún tipo de radiación o al contacto con otros desechos generan explosiones o generan algún tipo de reacción que pueden ser tóxicos y dañinos para el ambiente. Y bueno, aquí vemos los tóxicos, que también se consideran muy peligrosos al momento de estar en contacto, de manipularlos. Se consideran peligrosos, entonces hay que tener consideraciones específicas para poder manipularlos. Debemos relacionar estas peligrosidades y toxicidades de los desechos para tener en consideración cómo vamos a manejar estos desechos, cómo vamos a almacenarlos, cómo vamos a manipularlos y qué vamos a hacer después para darles una correcta gestión. Entonces, ahora les voy a explicar un poco más detallado cuál es el almacenamiento correcto que debemos tener con estos desechos. Existen algunas consideraciones en la normativa. El Acuerdo Ministerial 061 nos indica que tienen que ser espacios amplios, libres de acceso, no tienen que tener obstáculos para ingresar, tienen que estar separados de áreas de producción
Tienen que tener equipo para regular las emergencias, por ejemplo, incendios como los extintores. Tienen que tener algún cubeto o un sistema de contención antiderrames. Adicionalmente la señalética y se debe manipular estos productos con guantes y equipos de protección. Aquí tenemos un ejemplo más o menos de cómo debe ser una bodega. No debe permitirse el ingreso del agua, sea agua lluvia o agua de río o de fuente, algo que vaya limpiando o moviendo estos desechos en el caso de que sean líquidos. Debe tener una ventilación natural porque existen casos que también algunos desechos emiten gases. Entonces, si una persona ingresa a este lugar, en el caso de que sea un desecho que emita gases muy fuertes, puede ser tóxico y peligroso. Y como les explicaba, el tema de un bordillo o de un cubeto para evitar los derrames. Ahora vamos a conversar sobre las buenas prácticas ambientales. Existen algunas prácticas que podemos nosotros implementar, sea en nuestros trabajos o en nuestros hogares, para reducir los impactos ambientales. Por ejemplo, en el caso de las oficinas, el uso adecuado del papel, evitar imprimir, si es que podemos manejarnos por documentos electrónicos, si es que es necesario imprimir, darnos cuenta que estamos enviando de la manera correcta para evitar repeticiones o errores en las impresiones y reciclar, reutilizar el papel que salga de todas estas impresiones. Aquí tenemos unos datos importantes que para la elaboración de 100 hojas de papel se requieren 13 litros de agua y para producir 10 resmas de papel se requieren 6 árboles. Entonces, consideremos, por ejemplo, cuántas resmas solicitamos al mes. Ese es el número de árboles que estamos utilizando. Otra de las buenas prácticas ambientales que podemos nosotros realizar en nuestro trabajo y en nuestras casas es el adecuado uso de energía eléctrica. Apagar la luz cuando salgamos de una sala o cuando no necesitemos, aprovechar la luz al máximo, la luz solar, apagar computadoras, impresoras, equipos, configurarlas en modo ahorro de energía, desconectar los equipos de la fuente de poder y sugerir utilizar focos ahorradores o otras alternativas de energía como paneles solares, etcétera, etcétera. Y si se requiere algún mantenimiento preventivo de algún equipo, realizarlo porque cuando estos están en malas condiciones consumen mayor energía. Además, revisar los cables, conexiones eléctricas que pueden generar algún consumo extra de energía, abrir las ventanas, realizar mantenimiento para que pueda ingresar más la luz solar, no utilizar ascensor en el caso de que aplique. Aquí tenemos algunos datos interesantes también. La pantalla del computador ocupa el 70% del consumo energético del equipo. Una pantalla promedio utiliza 60 vatios cuando está encendida y 6.5 en modo de espera y 1 apagada. Un computador portátil consume en promedio 50 a 80% menos de energía dependiendo de las especificaciones que cualquier computadora de escritorio. Y un foco ahorrador de 25 vatios ilumina tanto como un incandescente de 100 vatios. Solamente reduce en un 75% el consumo energético. Otra de las buenas prácticas ambientales que podemos utilizar dentro de nuestro trabajo y de nuestra casa es el uso adecuado del agua. Existen algunas actividades que podemos realizar, por ejemplo, revisar si es que hay alguna fuga o algo que esté generando que se vaya el agua, hacer el mantenimiento, colocar aireadores de grifo, colocar botellas o algo que reduzca el volumen de agua dentro de los inodoros
para no consumir tanta agua, que generalmente en estos tanques de los inodoros se van 30 litros de agua al día por lo menos. Cerrar el grifo cuando no estamos utilizando, al lavarnos las manos, al cepillarnos los dientes, al bañarnos también, reducir el tiempo de consumo de agua. Ahora vamos a hablar sobre qué hacer en el caso de que exista una emergencia ambiental. Es importante considerar qué es lo que está sucediendo y qué podemos realizar para evitar empeorar la situación. Entonces, es importante evitar que existan estas emergencias ambientales, como pueden ser derrames de algún combustible o derrames de algún producto tóxico o algún desecho tóxico, y para ello debemos asegurarnos que estén almacenados de la manera adecuada, etcétera, etcétera, como ya les comenté al inicio de la presentación. Entonces, si es que ocurre algún derrame o algo, es importante manipularlo y transportarlo y almacenarlo de la manera adecuada. Un derrame o un vertido puede causarse por error o por desconocimiento. Un vertido de residuos puede causarse por alguna rotura de un recipiente o por mezclar residuos que contienen diferentes peligrosidades por falta de conocimiento, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el plan de acción? Avisar al personal de limpieza capacitado para estos casos, y en el caso de derrames que se produzcan en una zona transitada, apartar a las personas si se plantea el peligro. ¿Cuál es el procedimiento de limpieza? No manipularlo directamente con las manos, utilizar guantes, mascarilla, la ropa de trabajo, colocar este contenido dentro de un recipiente adecuado, cerrar el contenedor, limpiar la zona afectada y en el caso el uso de estos guantes que sean desechables, colocarlos también como material absorbente ya contaminado. Y aplicar todas las precauciones existentes, es decir, si es que el derrame está cerca de algún fuego que ya está encendido o está cerca de alguna conexión eléctrica que está dañada y puede generarse algún tipo de chispa o explosión, etcétera, etcétera, tomar las precauciones sobre el caso. Además, esta situación puede generarse por vertido de aceites usados, combustibles, etcétera, etcétera. En el caso, por ejemplo, de aceites usados, es importante recuperar por medios físicos o mecánicos, es decir, material absorbente o una barrera, para que se siga propagando. En caso de algún combustible gaseoso, recuperarlo igual por medio de físico y mecánico. El acerrín no es muy recomendable debido a que este también es comburente, es un producto que se enciende fácilmente y aparte con el producto químico que también es inflamable, aumenta el riesgo de que exista algún incendio. De igual forma, en temas de productos químicos, de pinturas, lo importante es aislarlo y absorberlo. Muchas gracias por su atención. Vamos a proceder a realizar la evaluación. Si tienen alguna consulta, alguna duda, por favor me la hacen saber y estaremos atentos a cualquier necesidad. Muchas gracias.